¿Cómo sobrevives al desierto? Vivimos cosas que ni en la peor de tus pesadillas puedes imaginar que llegarías a vivirlas. Viendo el cadáver de mi tío se veía que había sufrido mucho, ¿no? Te prometo, papá, que no voy a enterrar a nadie más. Prefiero morir en el intento que seguir aquí enterrando a mis seres queridos. El entierro es un domingo y el viernes siguiente emprendo el viaje. Nos topamos con una patrulla y empecé una casa ahí por el desierto y se pararon al lado de nuestro coche, sabotearon el coche y todas nuestras garrafas de agua, y ahí empieza la caminata hacia la vida o hacia la muerte, ¿no? La arena empieza a arder, es como si estás caminando sobre brasas, ¿no? Hasta que de pronto cae mi amigo. Dios mío, no puedo dejar a mi amigo. Me dice, vete, me echa. Hasta que de pronto yo soy quien se cae. ¿Cómo que te caes tú? ¿Y cuando te caes, qué pasa? ¿Qué sucedió de Marruecos a Ceuta nadando? Entramos en el agua a las 10 menos algo y hasta las 6 de la madrugada seguíamos nadando. 8 horas en el agua, con una mujer embarazada, me dijiste. No quiero morir, Amel, por favor, no me dejes morir, no, que si hay que morir, moriremos los dos. Yo creo en el humano y sé que juntos podemos conseguir nadie sobra y que a nadie le sobra, ¿no? Vas a disfrutar de un fabuloso podcast, pero mi pregunta es, ¿lo ves desde el salón? ¿Lo ves desde la habitación? ¿O lo ves desde la cocina? Hablando de cocina, ¿quieres la cocina de tu vida diseñada exactamente como siempre la soñaste y sin pagar ni un euro por el diseño? En Cocinas Cavia estamos regalando algo que otras empresas jamás ofrecerían. Un diseño profesional 100% personalizado y completamente gratuito. Si has leído bien, gratis. Un experto irá a tu casa, tomará medidas, escuchará tu estilo, tus gustos, tus ideas y te hará la cocina que siempre deseaste, la que siempre soñaste. ¿Quieres aprovecharlo antes de que se llenen las agendas? Llama ahora al 633-247-136, 633-247-136 y pide tu diseño gratuito hoy. Antes de empezar este episodio, queremos decir algo importante. La historia que vais a escuchar hoy no es entretenimiento, es la vida real de una persona que cruzó un desierto, cruzó el mar, perdió a un hijo, perdió a un amigo y aún así decidió seguir adelante. Armel no está aquí para dar pena, está aquí porque su historia representa a miles de personas que luchan por algo tan básico como la libertad. Hoy no solo escuchamos su historia, hoy también abrimos la puerta a ayudar. En la descripción de este episodio encontraréis el enlace a la asociación de Armel, creada para apoyar a personas migrantes y a quienes han vivido lo mismo que él. Si esta historia te remueve por dentro, no mires hacia otro lado. A veces escuchar ya es un acto de valentía. Ayudar aún más. Bienvenidos a Agostini Podcast, episodio número... ¿Se lo saben? 40 y algo. 40 y algo. No sabemos el y algo, pero vamos bien. De los 40 y algo episodios que hemos hecho, me parece que la historia de superación más impresionante que he escuchado en mi vida, no en los 40 y pico episodios que hemos hecho, en toda mi vida, va a ser contada hoy. Es una historia de superación de película que va más allá de lo que un ser humano se puede imaginar que le puede pasar. Es una historia que nos va a ayudar muchísimo en estos tiempos débiles que estamos corriendo, en estos tiempos donde nos quejamos por todo, donde necesitamos a veces esa fuerza, donde no existe la motivación. ¿Saben por qué no existe la motivación? Porque la motivación creo que es para los niños. Tú le dices a un niño algo que se motive y sale a la calle ese día y se motiva. Pero hay algo que cuando te caes y sufres, no te motivan a seguir. La motivación no te motiva a seguir. ¿Qué es lo que te motiva? Un propósito. Algo que está aquí dentro. Y el propósito de esta persona era ser libre. Para ser libre, sufrió demasiado, muchísimo. Más de lo que se puedan imaginar. Perdió muchas personas por el camino. Me cuesta hablar del podcast que vamos a hacer porque me emociona muchísimo lo que se va a contar hoy aquí.
todo lo que pasó por ese desierto va más allá de la lucha y superación que un ser humano pueda llegar. Imagínense lo fuerte que es lo que estoy diciendo. Lo que sufrió nadando para poder llegar desde Marruecos a Ceuta. Toda la historia es impresionante. Les presento a Armel Mía. Caballero, Muchísimas gracias, Bruno. no, Todo un placer. no, el placer es mío de verdad, te lo juro. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Te lo dije antes, tienes una historia muy de película. Creo que faltan pocos meses para que Netflix se ponga las pilas y te haga... si te hace esta película, no, es un peliculón lo que te van a hacer. Tengo muchas ganas de que la gente te escuche. Bueno, lo estás haciendo, hermano. Yo creo que es para mí una muy gran oportunidad y es lo que siento cada vez que se me invita o se me da la oportunidad de compartir. Yo creo que vosotros sois los que me ayudáis a dar sentido, ¿no? Porque lo que he vivido solo tiene sentido si se comparte, ¿no? Si se pone al servicio de los hermanos y hermanas. Creo que vas a enseñar y vas a ayudar a muchas personas a levantarse y- y tú tienes un propósito, yo tengo otro y creo que vamos a compaginar con ese propósito porque vamos a ayudar a muchas personas con tu mensaje para poner a la gente un poco en contexto. Tú eres de Camerún. Sí. eh, ¿Qué sucedió en Camerún? ¿Qué fuerza te dio para salir de tu país? Digamos que cuando estaba aún en mi país, yo tenía un sueño, ¿no? Ese sueño, mi sueño nunca fue de ser rico, de ser millonario, de tener, mi sueño siempre ha sido el de cuidar de lo mío. Y hay una parte de mi infancia que me gusta compartir para hacer ver un poco eso, ¿no? Cuando yo tenía 11 años, terminando la primaria, en mi tierra, aquella época, por uno de los regalos que nosotros pequeños adorábamos, era recibir un álbum foto, un álbum. Y no porque teníamos dinero para llenarlo de fotos, sino porque aprovechábamos el dorso de la cobertura para hacer como reseñas de nosotros. Mi nombre, apellido, mi signo de zodiaco, mi plato favorito, mi sueño, mi lema, y lo poníamos ahí, ¿no? Y mi frase favorita, ¿no? Y entonces, de las cosas, lo que voy a recordar, ¿no? De lo que puse en esta parte, hablando de mí, mi lema, yo puse, a cada día me adapto. Ese era mi lema. A cada día me adapto. Con 11 años. Con 11 años. Mi lema era, a cada día me adapto. Mi frase favorita era una citación del Evangelio de Jesús que dice que la piedra que desecharon los albañiles a la hora de construir la casa se transformó en la piedra angular de la casa, ¿no? Pero esa frase me encantaba porque reflejaba lo que yo vivía. Yo de pequeño era un chico bajito, gordito, yo diría feíto, y como que los amigos se hacían amigos míos como por hacerme un favor, ¿sabes? Es decir, lo que hoy en día se llama bullying, ¿no? Lo he sufrido, ¿sabes? Por mi forma física de ser Sufriste bullying de pequeño. desde pequeño. De hecho, mi hermano mayor, mi primo, porque yo me crío en el pueblo, yo voy de mi casa con 5 años. Voy de la casa de mi padre con 5 años a vivir con unos tíos en el pueblo. Entonces, en esa casa donde yo voy, tengo un primo que es mi hermano mayor y él era el más fuerte del barrio, de su generación. Él jugaba bien a fútbol y nadaba bien y yo era, porque nosotros nadábamos en los ríos, y yo era lo que te he dicho, un gordito, bajito, no me gustaba nada de deporte y además cuando íbamos a nadar, mientras mis amigos de la misma edad nadaban, yo me ponía al borde del río y cogía algo así para ducharme. Y a mi primo no le gustaba nada, porque él, que era como la estrella, Ajá. no quería que su hermano fuese como él. Entonces,
Él mismo fue el primero, me hacía pelear contra mis amigos. Es decir, mi comida, yo tenía que ganar mi comida. Cuando los abuelos, mis tíos se iban a campo, él y yo nos quedábamos en casa para ir al cole. Los tíos se iban al campo. Y cuando volvíamos del cole, mi comida me lo ponía como trofeo. Tenía que luchar, pero con la gente de mi edad. Él no me hacía luchar con... Tenía que luchar con la gente de mi edad, pelear para ellos. Y si ellos me ganan, les da mi comida. Es decir, yo, para ganar mi comida, para ganarme mi comida, tenía que luchar contra mis amigos. Y además no podía decírselo a mis abuelos, porque al día siguiente, cuando ellos se van, pues me van a caer a la más grande. Y cosas así. Y después, como te digo, y yo le decía a mis amigos que se reían, que se metían conmigo, yo le decía, cuando seremos mayor, yo estaré más que vosotros. Por eso me encantaba muchísimo esa frase de Jesús, porque me identificaba en ello. Decía, ahora me estáis desechando, me estáis apartando, me estáis arrinconando, ¿no? Me estáis sacando de vuestro medio, ¿no? Porque no soy guapo, no juego al fútbol como vosotros, no. Pero cuando seremos mayores, yo estaré por encima de vosotros, ¿no? Y seré más importante que vosotros. El bullying es algo que existe desde hace muchos años en muchos países y creo que tú, por como lo estás contando, lo transformaste como en gasolina, porque si ya le decías, cuidado, que de mayor Claro, yo seré más fuerte que usted. O sea, ya claro, eras lo suficientemente inteligente de pequeñito claro. para Y darte eso, cuenta que eso y te eso, estaba alimentando. claro. Yo tenía 11 años con esto. Eso que te cuento, tenía menos, incluso porque mi tío muere en 86 cuando yo tengo 11 años. Eso pasa antes de que él fallezca. Si yo tendría 10 años así. O sea, estabas guardando esa rabia. Sí, sí, sí. Acumulada ahí dentro. Y para terminar con la reseña que yo puse, como digo, mi lema era a cada día me adapto. Eh, mi frase favorita era la citación de Jesús, que la piedra que desecharon los albañiles se ha transformado en la piedra angular. Y mi sueño más grande era poder reunir y unir toda mi familia alrededor de una misma mesa para compartir el amor, para vivir y compartir el amor en su plenitud, Ese era tu sueño de pequeñito. con 10 9 años. Lo tenías clarísimo. Clarísimo. Para mí mi familia ha sido siempre, no sé, mi hermano enfermaba y yo sufría. Mi abuelo enfermaba y yo sufría. Mi padre, mi madre. Es decir, yo he tenido desde pequeño siempre una conexión, una sensación, no sé. Y eso, ese álbum, te digo, yo tengo 9 de años cuando eso ocurre. Bueno, cuando mi papá fallece en 95, es decir, te estoy hablando de 85. Mi papá fallece en 95 y en los efectos personales de mi padre encontramos solo esta página, solo esta hoja de cartón con estas reseñas que yo había escrito. No sé cómo mi padre lo obtuvo, pero lo guardó. O sea, ya estabas como dándole vueltas a la cabeza tú con este sufrimiento, digamos, del bullying, en que tenías las cosas claras para cómo iba a ser tu futuro. Claro, Querías sí, ver a tu familia bien. sí, sí. Y para mí era el máximo. Y, y después, más adelante, hay en otras situaciones difíciles, otra cosa que me ayudó, un libro que me regaló, te la voy a contar un poco. Mi tío, el hermano pequeño de mi mamá, vive en Francia y yo vivía en el pueblo. Total, cada vez que él venía en Camerún, no me veía, porque él estaba en Douala y no pasaba por el pueblo donde yo vivía. Sí, yo no lo veía, pero cuando yo venía en las vacaciones en mi casa, veía a mis hermanos con ropas, con regalos que les había traído mi tío y yo no recibía nada. Total que creo que es 91, algo así, 91 creo, vengo en Douala y coincidencia encuentro a mi tío. Había venido de Francia. Y cuando nos reunimos, de hecho, cuando se lo cuento hoy, se ríe, ¿no?
nos vemos y él ya había repartido todo lo que había traído, no le quedaba nada ya, porque llegó cuando ella a punto está de volver. Y él me deja su Biblia. Y me dice, Ahmed, lo siento mucho, no, porque cuando él iba, no guarda que ese para tal, no, él trae cosas y los que él encuentra se lo reparte. Entonces me dice, Ahmed, lo siento, no he guardado nada para ti, pero te voy a regalar mi Biblia. Es lo más preciado que tengo. Cuídalo. Me da su Biblia y se va. Y yo cuando vuelvo al pueblo, al día siguiente estoy vendiendo la Biblia. Al día siguiente estoy vendiendo la Biblia. Para que tú veas un poco los caminos de la vida. Estoy vendiendo la Biblia. Y un señor que me lo compró por un duro, me lo compró y en cambio me dio el dinero que me había prometido y encima me dio un librito titulado Las desventuras de José. José, el hijo de Jacob, que fue vendido a los egipcios como esclavo por sus hermanos que eran celosos, por celos, eso. Y te digo, hermano, me identifiqué en la historia que leí. Tanto que dije a mis hermanos, yo soy y seré vuestro José. Lo tenías clarísimo. Sí. Dije, yo soy y seré vuestro José. Y son historias que me han marcado y que me han ayudado a, ¿cómo te voy a decir? A superar lo que venía. A superar muchísimas situaciones. En esa infancia, porque después llegas a la vida de adolescente y de adulto y ahí lo que siento, todo eso te estoy hablando mirando atrás. En aquella época no era capaz de hacerte este análisis, ¿no? Pero en mi vida de adolescente y de adulto, pues como ocurre en muchos de nosotros, ¿no? Pues me dejo llevar por el entorno. Es decir, los amigos, la discoteca, las fiestas. Yo he sido azafato en la compañía de tren como Renfe. Aquí, en mi país, he sido azafato. Antes de salir de mi tierra, trabajaba en una gasolinera. He sido también jefe de almacén en una empresa que construía caminos. Es decir, yo en mi tierra siempre he estado en movimiento, siempre he estado en activo. Pero también soy una persona muy, muy terca, ¿no? Soy una persona y también una persona muy libre. Yo soy una persona muy inquieta. No me gusta sentirme encasillado. Me gusta cuando estoy en un sitio donde siento que no tengo margen, no tengo... Quieres crecer. Crecer, sí. Cuando siento que no tengo, por muy a gusto que yo esté, yo no soy un conformista. Es decir, yo prefiero estar donde tengo €1, pero sé que puedo mañana tener 10, a estar en un sitio donde tengo 10 y sé que ya más jamás voy a poder tener más. Me gusta sentir que puedo crecer. Y eso. Entonces, he estado justo la parte de mi adolescencia a mi vida de adulta, que yo salgo de mi país, he estado un poco como pensando que la vida no me trata bien, que la vida es muy dura conmigo, que el Señor me ha abandonado, que, como te digo, he estado dando choque continuamente como contra una pared, sintiéndome desafortunado, sintiéndome, no sé, como que las cosas no van, no van bien. Y en este contexto donde estoy, ocurre porque ya la primera vez que yo planteo salir de mi tierra es en 97. La primera vez que yo me planteo salir de mi tierra. De hecho, organizamos el viaje con un tío mío, hermano pequeño de mi madre, que ahora está aquí en Vitoria. Planeamos el viaje junto. A aquella época yo trabajaba como azafato. Trabajaba, y bueno, digo, organizamos el viaje y todo, pero el mismo día que vamos a salir, yo le digo, Serafín se llamaba, le digo,
yo no voy a ir. Yo me voy a quedar aquí porque, no sé, siento y creo que aquí voy a encontrar, tengo que encontrar mi felicidad. Aquí, es decir, yo. En tu Y tierra. en mi tierra, sí, sí. Yo creía, ¿no? De manera convencida que donde el Señor ha querido que yo nazca, no Sí. es un azar. Ahí, Te iban a salir eh, cosas. sí, Pensabas eso. pensaba eso, sí. Por eso, a pesar de las caídas múltiples, volver a levantarse, yo seguía luchando por encontrar ahí en mi tierra mimbres para poder tejer mi felicidad. Que esa felicidad no pasaba solo por la mía, ¿no? Sino ese sueño, ¿no? Poder cumplir con ese sueño de cuidar de mi familia. ¿Crees que esa manera de ser luchador y de insistir y decir, no, yo aquí me van a salir cosas a pesar de que no me estén saliendo, te lo dio un poquito esa manera el bullying que sufriste? Es decir, Está claro que sí, que yo creo también que algo de mi personalidad hay, pero está claro que las marginalizaciones que he sufrido me han hecho más fuerte. reforzado en esto. Y antes lo vivía, hoy lo vivo, pero lo vivía incluso con violencia, ¿no? Ahora lo ves como aprendizaje. Sí, 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 sí. Bonito mensaje, porque yo creo que hay muchas personas que cuando están ahí comiéndose la cabeza de que por qué a mí no me sale, por qué esto, por qué sufro, por qué Dios me manda a mí este mensaje, por qué y por qué y por qué, tal vez es un entrenamiento, porque la verdad que fue, disculpa, para superar lo que has superado tú, no lo supera cualquiera. Tienes que haber entrenado de una manera, entrenado me refiero a lo que has sufrido, Claro. ¿ok? Sí, sí, Yo sí. veo el sufrimiento que has tenido como un aprendizaje a lo que te ibas a exponer después. Claro. De hecho, yo, como te digo, hermano, sufro bullying, sufro, es decir, como cualquier niño marginalizado o descuidado por sus amigos, por su entorno, mendiga, si quieres la atención, ¿no? Mendiga, haría cualquier cosa o incluso se deja pisotear, se deja hacer daño, se deja que le hacen daño con tal de que no le echan, ¿no? He llegado a vivir esto hasta que mi papá llegó un día en el pueblo a visitarme y, y me dio una lección tremenda, ¿no? Sobre lo que es la dignidad, ¿no? Yo me gusta compartirlo porque eso hizo que cambiara mi personalidad, ¿no? Es decir, yo pasé de aguantar esto a antes que me pisotean, yo voy a pisotear. ¿Sabes? Es decir, yo he estado en ambos sitios, ¿no? Claro, y un momento que te cansas. Ya no, Claro. no quiero que me avasallen, que me molesten. Claro, porque mi padre, eso ocurre cuando yo tengo 12 o 13 años. Mi padre viene al pueblo a visitarme y pues entra en mi habitación y nosotros, bueno, la casa serán de madera, ¿vale? Pero dentro lo revestíamos de un papel así caqui y encima del papel pues poníamos frases así motivadoras de pensadores, de filósofos, incluso de refranes de nuestra tierra, ¿no? Y había uno que yo había puesto que decía, un lâche vivant vaut mieux que deux héros morts. Es decir, un cobarde vivo vale muchísimo más que dos héroes muertos, ¿no? Mi padre se fijó en esto. Y cuando salimos, que él iba a volver, él me pregunta, ¿no? Me hace la señal como que quiere hablar conmigo. Yo me acerco a él. Y él me ha encantado, la verdad que tu habitación está muy bien decorado. Y me dice, y me han encantado las frases que tenía en la pared y eso. Pero hay una que me ha llamado la atención y quisiera saber qué opinas tú de esto, ¿no? Y me dices, esta frase que decía que un cobarde vivo vale muchísimo más que dos héroes muertos, ¿no? Tú qué piensas de esto? ¿Tú qué? Y le dije, claro, mi padre era mi ídolo, ¿no? ¿Sabes? Y yo buscaba no era responderle, sino contentarle, es decir, Claro. como que
decirle algo que le haga sentirse orgulloso, ¿no? Claro. de mí. Y pues intento adivinar y le digo, papá, pues yo creo que tiene razón. De cualquier manera, ¿de qué te sirve muerto, no? Sí. ¿Qué te sirve ser héroe si muere, no? Y mi padre me mira en los ojos y me dice, a ver, pues yo no pienso igual. Me dice, para ti, ¿qué es un cobarde? Y le digo, pues papá, un cobarde, una persona que no tiene valor, una persona que no... Y me dice, un cobarde es una persona que no tiene dignidad. Y me dice, y la dignidad es lo único valioso que tiene un ser humano. Y la tienes que defender hasta con tu vida, si hacía falta. ¿Eso te cambió? Eso. Y matizó diciendo, quien no tiene dignidad no es solamente aquel que se deja pisotear, pudiendo protegerse, pudiendo defenderse, pero también es aquel que pisotea. Igualmente, aquel que pudiendo proteger, pudiendo defender a uno, no lo hace. Todos estos, a mis ojos, son cobardes. Son gente sin dignidad. Y eso, hermano, yo creo que no lo entendí de todo, porque lo que yo entendí es que nunca jamás me dejaría pisotear. Y yo pasé de ser el niño que todo el mundo pisoteaba en el barrio, en el cole, a ser de los caciques del barrio. Eso fue, digamos que eso, ahí arrancó un Armel diferente ya. Sí, fue los múltiples cambios que ha habido a mí. Y cuando, porque decías que querías quedarte en tu país, Sí. eso te transformó. ¿Qué fue lo que te hizo salir de Camerún y decir, quiero Sí, ser aquí libre? voy. Tengo un tío, porque yo te conté esta parte para hacerte ver un poco con qué personalidad llego a la vida adulta. Exacto. ¿Sabes? Sí, llego a la vida adulta en mi familia tachado como delincuente, tachado porque me transformo en un cacique de barrio, me transformo, bueno, anduve por sendas que estuve en la cárcel, que estuve, ¿sabes? ¿En la cárcel por qué? Bueno, porque teníamos una pandilla, ¿sabes? Los jóvenes íbamos a robar, a hacer esas cosas que... Te desviaste un poco. Eso es, me desvié. De hecho, dejo los estudios en bachillerato. No termino el bachillerato. Y fue uno de los motivos, mi padre se enfadó muchísimo y me echó de casa. Yo estuve 2 o 3 semanas durmiendo en la calle, hasta que mi padre fue quien vino otra vez a rescatarme, ¿no? Enseñanza fuerte ahí, ¿no? Claro, claro. Ahí no existe la depresión, ¿no? Ahí es Bueno, luchar, luchar y luchar. yo creo que está en la mente, ¿no? Está en la mente, porque hay amigos que han atravesado conmigo. De hecho, nosotros en el pueblo teníamos una pandilla, ¿no? Que te digo que los que hacíamos estas cosas no de buena educación, ¿no? Pero que para mí ha sido un camino. Y como te digo, en la familia, en el barrio, yo era el niño que ningún padre quería ver su hijo con. Si había padres que me vinieron a ver para decirme, por favor, deja de andar con mi hijo, porque solo le puede desviar, solo le puede... O sea, eras Sí, bastante conflictivo en esa época. sí. ¿Y qué te transformó ahí? Porque eres un ser humano completamente distinto. Claro, pero ahí no estoy transformado aún. Lo que me hace salir, como te digo, tenía un tío, el hermano pequeño de mi papá, que él no tuvo hijo, ¿sabes? Y él, en este momento donde todo el mundo me veía como un delincuente, como un rebelde, él siempre se mostraba orgulloso de mí y siempre me transmitió. ¿Tú sabes lo que es decirle a un niño, Ahmed, te quiero, Ahmed, creo en ti? Qué bueno. Cuando todo el mundo No creo. le dicen que es un ladrón, que es un delincuente, que solo va a terminar en la cárcel, que solo va a terminar en la droga, que solo va a terminar... Pues esa era la figura de mi tío. ¿El mensaje de tu tío te cambió? Siempre. Digamos que yo no era consciente de su mensaje hasta que salgo de mi país. Pero le quería muchísimo porque era la única persona
Por supuesto, mi padre y mi madre me querían, ¿no? Pero ellos tenían otro tipo de trato conmigo, ¿no? Otro tipo de trato. Mi tío era quien siempre se ha mostrado orgulloso de mí. Y él es quien fallece. Y su muerte fue como la gota que desbordó el vaso. Claro, porque era la persona que en ese momento a lo mejor como Sí. tu ídolo que quieres porque él te apoyó y creyó en ti y ahí justo se muere y dices tú, Sí. ya Y basta. además se muere en condiciones, porque en mi tierra, si no tienes dinero, llega al hospital, te mueres ahí en la puerta del hospital y nadie te mira. Joder, tío. Nadie te mira. Mi tío vivía en el pueblo, yo vivía en la ciudad, en Douala, y él estaba en Tonga. Y en aquella época no había teléfono, ni eso. Yo trabajaba en una gasolinera. Y cuando mi tío enferma, la gente del pueblo manda una carta para informarme, porque en la familia le llamaban a mi padre. Como él siempre me presentaba como su hijo, él siempre decía que el Señor no le había concedido el don de engendrar, pero le había dado hijos a través de sus hermanos. Y su hijo predilecto, dentro de estos hijos que le han dado el Señor a través de sus hermanos, era yo. Y él siempre se mostró orgulloso y me presentaba a cualquier persona como su hijo predilecto. Entonces me manda una carta, pero en aquella época no había teléfono todavía. La carta, por lo menos en Camerún, aquí ya existía, ¿no? Pero en Camerún era un lujo todavía, ¿no? No era. Entonces, la carta lo dan van a una agencia, dan la carta y, bueno, la carta me llegó cuando me llegó, no sé si fue una semana más tarde, y me llegó informándome de que mi tío había enfermado. Y yo, poco dinero que yo tuve, escribí otra carta, puse el dinero dentro y lo mandé otra vez al pueblo para que pudieran llevar a mi tío al hospital. Y la carta me vino poco tiempo después, me vino con la información de que mi tío había fallecido. Y entonces, total, que agarro y voy al pueblo. Y cuando llego, viendo el cadáver de mi tío, se veía que había sufrido mucho, ¿no? Y ni siquiera le llevaron al médico los hermanos de la familia, porque al no tener dinero y sabiendo que sin dinero no le van a atender, pues ni siquiera le llevaron al médico. Y, ¿sabes? Hay situaciones que te rompen, ¿no? Y es el primer cuerpo sin vida que toco, ¿no? Sí, yo lavo, ayudado por otros familiares, lavamos a mi tío, le vestimos, le pusimos en su ataúd y todo eso, ¿no? Y durante todo el tiempo que yo estaba en contacto con su cuerpo, de verdad, hermano, no sé si se lo decía a él, me lo decía a mí, no lo sé, pero me repetía interiormente, papá, te prometo que no voy a enterrar a nadie más. Te prometo, papá, que no voy a enterrar a nadie más. Prefiero morir en el intento que seguir aquí enterrando a mis seres queridos. Y ahí fue cuando de verdad dijiste tú, pero, No, el entierro es un domingo y el viernes siguiente me voy de mi tierra. Emprendo el viaje. uff, ahora te entiendo, ahora empieza aquí la historia, Emprendo el viaje. Emprendo el viaje movido por eso, ¿no? Movido por la ira, movido tu tío, tu por padre, el tu dolor, bullying, tu todo, mi tu hijo. infancia. Es decir, emprendo movido no sé, por esa búsqueda, ¿no? De esa negación no sé, a aceptar una casilla que parece la sociedad dibujado para ti, ¿no? Tu Y propósito ahí era ser libre y ser alguien eso es, cambiar que las pudiera cosas, ayudar a... cambiar las cosas, dar a mi familia, a los que el Señor mantenía con vida, Bueno, algo de posibilidades para poder. me encanta todo lo que acabas de contar porque yo conozco tu historia, todavía la gente que nos está viendo no la conoce completa, Mm, pero por eso estás haciendo lo que estás haciendo hoy en día. Sí, Ya, ahora sí que te entiendo sí, sí, perfectamente. sí. Vamos a llegar a ese punto, todavía no. Cuando decides irte de Camerún, aquí empieza también lo jodido. Aquí Claro, empieza este camino sí, largo de la vida, que son 3 años, ¿no? sí. Que pasas de... ¿Cómo fue ese trayecto, ese viaje? Cuéntanos un poco cómo fue de duro, por dónde empezaste. Eso es. Y el viaje, hermano,
Vivimos cosas que ni en la peor de tus pesadillas puedes imaginar que llegarías a vivirlas. Si no, no sobresale de la imaginación. Quiero que me lo cuentes con lujo de detalles, ¿sabes por qué? Quiero que mires a la cámara y les digas de corazón todo lo que pasaste, para que ellos entiendan la persona que eres hoy en día, porque es muy fuerte. Yo la conozco la historia, pero la gente que nos están viendo no. Y hay mucha gente en Sudamérica, en todas partes del mundo, que a veces están viendo este podcast Mm. y quiero que lo vean. Quiero que vean exactamente todo lo que pasaste. ¿Cuál fue el primer momento donde tú dijiste, esto es muy jodido la vida? A ver, desde el principio, hermano, se dejó atisbar, ¿no? Que eso, porque cuando empezamos, salgo con un amigo, Mohamed, que era jugador de baloncesto, estaba en la facultad, y él y yo planificamos el viaje juntos. Y lo preparamos para estar legalmente en Nigeria y, y Níger. Es decir, con nuestro pasaporte cogimos los sellos para entrar. Pero cuando llegamos, salimos de Douala a Buea. De Buea hay que coger un autobús hasta Ekok. Ekok es la frontera con Nigeria, ¿vale? Separa un puente. Un lado está Ekok, que es Camerún, y el otro lado está Ikom, que es el primer pueblo de Nigeria. Entonces, de Buea a Ekok hay como 3 días de viaje, ¿vale? Y cuando llegamos a Buea, nos encontramos con 2 otros chicos que también iban de camino y cogían ese camino. Pero ellos no tienen nada, ni el DNI, no tienen. Y ellos eran futbolistas que acaban de volver de China, donde habían estado haciendo una prueba que no fue concluyente. Y entonces, tú sabes, sales de Camerún para ir a hacer prueba de fútbol fuera, pues ya en la cabeza te crees futbolista profesional. Entonces, pues, cuando vuelves es como una vergüenza, es como ¿sabes? Como un fracaso, ¿no? Y entonces ellos ya no se veían ahí en Camerún, ¿no? Porque iban a hacer la burla, iban a hacer... Y no sé quién les dijo que en Argelia podían encontrar un equipo y jugar, pero se lanzaron así, sin preparación ninguna. ¿Vale? Y nosotros les encontramos a Boya, ahí en la estación de autobuses. Y entonces, hablando con ellos, nos enteramos que ellos iban el mismo camino y eso. Y yo le dije a mi amigo, Ahmed, le digo, mira, vamos a esconder nuestro pasaporte para caminar con ellos. Y Ahmed me dice, pero Ahmed, ¿cómo que escondemos nuestro pasaporte? Y yo intenté convencer a Ahmed diciéndole, mira, estamos yendo hacia un destino que no sabemos que nos repara el camino. Y yo creo que mientras más numerosos seremos, mejor nos podremos defender. Porque te digo, aunque yo salía por primera vez de mi país, yo ya había planificado varias veces el camino. Por mi entorno, por mi forma de vivir, por lo que yo conocía a mucha gente que habían hecho el camino. Entonces, tenía un retorno de ciertas dificultades del camino. Las agresiones, los ladrones, los abusos, tenía cierto retorno. Entonces, O sea, tú ya sabías que ibas a pasar por todo esos caminos. claro, pero no podía imaginar que serían los que he pasado, pero sí ya sabía que no sería fácil. Incluso sabía algunos puntos calientes porque los que habían hecho el camino me habían, de hecho yo, cuando salgo de mi tierra, mi destino en Libia. ¿Por qué? Porque tengo un amigo con quien planifico el viaje en 2003, pero yo pensé salir la primera vez en 2007, en 97, después en 99, cuando fallece mi hijo, después en 2002, cuando fallece mi hermano mayor, después en 2003, fallece mi sobrina, y en 2004, con la muerte de mi tío, es cuando termino saliendo. O sea, me dices Pero que fallece tu hermano mayor, tu hijo, mi padre, mi tío, mi sobrina, es decir, muchísima gente muy querida
Madre mía. Y por eso llega un momento en el que uno estalla, ¿no? Uno Claro, explota. Y ya, pues eso, entonces, claro, ya he perdido claro, todo. y no voy a seguir perdiendo, cruzándome de los brazos, no voy a cruzar los brazos y dejar que se, no digo que no iban a morir, no siempre lo digo. Nadie está aquí en esta tierra por una eternidad. Todos nos iremos algún día, pero yo siempre digo, me hubiese gustado que mis tíos se mueran recibiendo un mínimo de atención, de cuidado. O sea, mi mamá acaba de fallecer, estoy todavía dolido, pero estoy también contento porque a mi madre pues le he dado toda la atención que yo podía. Ella se ha ido porque el Señor ha querido que vaya, ¿no? Que no es lo mismo que pasó con mi tío, con mi hijo, con mi hermano mayor, con mi padre, con mi sobrina, que son personas que han ido, que a lo mejor teniendo los recursos podrían haberse salvado, podrían haberse cuidado. Y cuando empiezas este camino que estabas con estos futbolistas, ya estás pensando en que va a haber agresiones, van a haber malos tratos, va a haber de todo. ¿En este camino también mueren personas al lado tuyo? Claro, pero mira, si quieres, para que esta primera parte la quiero compartir para ver un poco cómo el camino desde el inicio me empieza a transformar, ¿no? Es decir, cuando montamos en ese autobús, yo he convencido a mi amigo Mohamed que guardamos nuestro pasaporte, esto es decir, pasamos de la legalidad a la ilegalidad para caminar juntos con estos dos. Y en ese trayecto que dura 3 días, los tres van creciendo, van subiendo como espuma, ¿no? Por sus sueños. Para que vean, tú has dicho una cosa ahora en la presentación hablando de propósito, ¿no? Y no sabes cuánto es importante el propósito. Levantarse por la mañana, con esa alegría, ¿no? Con esa energía de, uff, gracias Señor por ese cheque de 24 horas, ¿no? Porque lo voy a invertir en este propósito, en este sueño, ¿no? Mi padre me decía que es muy importante soñar, muy importante tener un sueño. Y cuando estamos en ese autobús, los tres sueñan jugar al baloncesto. Oui. Cuando yo llego a Francia, porque el baloncesto, su destino, su sueño era llegar a Francia. Cuando yo llego a Francia, voy a retomar los estudios, voy a buscar un equipo de baloncesto, y los dos futbolistas, cuando llegamos a Argelia, buscaremos un equipo y de ahí seguramente pasaremos a Europa y van soñando, van subiendo, ¿no? Y yo me empiezo a preguntar a mí mismo, ¿Cuál es el mío? ¿ya? ¿A dónde vas? No soy futbolista, no soy jugador de baloncesto, no tengo estudio. ¿A dónde vas? Y mientras ellos suben, yo me voy achicando porque me siento vacío. Yo salí por las emociones, salí movido por la ira, por la rebeldía, por el dolor, ¿no? Por la impotencia. Y justo en este punto, mientras estamos en este autobús yendo hacia el desconocido, me miro dentro y solo veo un hueco, no veo nada. Y me entra un miedo que no sé cuánto tiene de temperatura. Cuando llegamos a ECOC, no puedo ponerme de pie. Me cogen de pa en pa los amigos. Y así es como cruzamos, bueno, rodeando la aduana, porque como rodeando la aduana, pues cruzamos y entramos en Nigeria. Y cuando llegamos en Nigeria, vamos en un hotel, ellos me dejan en la habitación del hotel y salen en búsqueda de comida y de medicina para mí. Y cuando salen, a rato vuelven, la mano vacía. Pero les pregunto qué ha pasado. No, es que aquí solo habla inglés, porque en Nigeria solo habla inglés. Nosotros en Camerún, aunque Camerún es bilingüe, nosotros somos de la parte francófona. En Camerún es una parte, una zona anglófona y otra francófona. Y ellos vuelven la mano vacía y me dicen que no puedo comprar nada porque no hablan inglés, no hablan nada de inglés. Y yo, pues yo sí hablo inglés.
Y entonces salgo con ellos me cobran otra vez de par en par, salimos y me manejo, hablo, pregunto, compramos lo que queríamos y volvemos al hotel. Mientras ellos están durmiendo, se operan y me miran conmigo. Empiezo a ver, a pensar, es como que una lucecita se encendió ahí en el fondo. Y yo, oh, no soy tan vacío. Yo domino el idioma. En mi país, cuando yo estudiaba, yo hablo inglés, hablo francés y aparte hablaba un poco de alemán, porque yo estudié alemán en mi país. Y entonces se me enciende esa lucecita y yo, uy, si llego a Libia, pues yo puedo ser, porque en Libia se hablaba inglés, yo puedo ser profesor de inglés, yo puedo. Entonces, es como que se me va cuando se levantan por la mañana, no tengo nada de fiebre. Y ellos no, pero a mí, ¿qué te ha pasado? Pero nada, es decir, soy hombre nuevo. Y ahí que aprendo yo, hermano, que la fuente está dentro, no está afuera. Cuando encuentras esa fuente que tienes dentro, sientes que tienes más fuerza para seguir caminando hacia tu destino. Todavía no siento esa fuerza, pero por lo menos reconozco la fuente, ¿no? Cuando, claro, tú estás pasando por una serie de etapas para poder llegar a tu destino final, que al final tú llegas a España. Mm. ¿Cuándo arranca el verdadero camino que dices tú? Que va, aquí ya, que creo que es cuando llegas al desierto, ¿puede ser? Sí, el desierto es la parte más dura, pero el primer escollo nosotros cruzamos, y como es la entrada de Nigeria, y salimos por Kano. Es decir, cruzamos no diagonalmente, sino de manera perpendicular, cruzamos Nigeria entera, ¿no? Cuando llegamos a Kano, somos víctimas de una agresión. Nos agreden algunos ladrones para despojarnos, ¿Que te quiten el dinero? para quitarnos el dinero, sí. Nosotros ahí dormimos porque para ahorrar dinero, después de ICOM, donde dormimos en un hotel porque yo no me encontraba bien, el resto del camino vamos durmiendo en estaciones de autobuses para ahorrar, porque no tenemos mucho dinero. O sea, yo me imagino que estás ahorrando dinero, que el dinero cuesta bastante ahí. Claro, Y aparte después te vienen unas personas y te lo roban. claro. ¿Qué Y te sentiste? ¿Qué impotencia? decía ahí en Cano, dormimos en un autobús, ¿vale? Y el banquete, ¿no? Había uno, dos, y yo era el tercero, y después el último, porque íbamos cuatro. Cuando entraron esta gente para intentar agredirnos con la espada, ¿sabes? Y ya, bueno, despojaron a los dos primeros, y de hecho al primero le abrió una brecha en la cabeza grande. Y yo me levanté ahí, todos acojonados, y yo me levanté y fui yo quien salió. A ver, mi apellido, en mi lengua, Nia, significa búfalo. ¿Sabes? No sé si conoces un poco la historia Sí. de los animales. El búfalo es un animal noble, es un animal que no rehuye de la dificultad. Hasta que te tocan... Claro, el búfalo es cuando ruge el león, normalmente los animales salen huyendo, pero el búfalo encara al león. De hecho, un león solo no ataca al búfalo. Siempre atacan dos leones al búfalo. Entonces, yo soy un poco así. Que ahí te la juegas también. Claro, te la juegas. Cuando entra esa gente, de hecho, los dos primeros se dejan despojar porque no quieren resistirse. Entonces yo me levanto cuando veo y les grito, sote de cinturón, saca los cinturones. Entonces nosotros sacamos nuestros cinturones, dejando la parte de hierro, Ajá. porque ellos tienen cuchillo, no tienen... Sí, Nosotros los cinturones tienen... Entonces con esto les mantenemos a distancia. Además con el hierro nos defendimos. ¿Sabes? Entonces yo fui quien motivé a mis compañeros de no dejarse atracar, de no dejarse despojar. Y así es como peleamos contra esos tres chicos que nos querían agredir. Y al final, porque lo hacíamos gritando, llamando para que
y ellos al final se fueron, ¿no? Pero habiendo ya despojado a los dos primeros, incluso hiriendo a uno de los dos primeros. Y ya cuando salimos de allí, ya todos los tres compañeros se pusieron detrás de mí, como que ya me tuvieron como su líder, ¿no? Como su protector, además yo era el mayor del grupo. Entonces ya todos se pusieron detrás de mí y ya a partir de ahí, cualquier sitio donde íbamos, era yo quien hablaba, era yo quien se relacionaba, era como que ellos de manera casi, creo que inconsciente, me pusieron un poco como el responsable del grupo, ¿no? Y entonces cuando salimos, nosotros ya habíamos pagado nuestros billetes del autobús a Maradi, que es la primera ciudad de Níger. Y cuando llegamos a Maradi, vamos a vivir una cosa ahí, hermano, que me va a dar, comparto esto para que entienda un poco dónde saco la fuerza para vivir las cosas peores que vienen más tarde, ¿no? Cuando llegamos a Maradi, al principio del viaje, el Señor me ayuda a descubrir dónde está la fuente de mi energía. Con la agresión, el Señor me ayuda a descubrir lo importante Que es ser un líder. que es ser un líder, que es, ¿sabes? No tener miedo al miedo, ¿sabes? Y ahora cuando llegamos en Maradi, vamos a comer, pero no es un restaurante, sino que son tres arbustos, pero es como un circuito. Debajo de un arbusto está la señora Sí, con un con caldero o algo. eso, con su comida que vende. Debajo de otro, porque Níger Níger es desierto, hay muchísimo calor ahí. Debajo de otro arbustos está la tinaja, una gran tinaja así de arcilla, de agua, para que esté un poco fresco. Y ahora debajo de un tercer está un tronco, como tres troncos. Está como tres troncos, ¿vale? Uno en el medio y uno en cada uno del agua. Entonces, es donde se sienta. El circuito es, coge la comida, coge el agua y te siente, ¿vale? Y yo no sé por qué, hermano, cogí la comida, lo dejé en la mesa y fui a por el agua. Y cuando vuelvo, Ya la comida había volado. me la había volado. Pero no por arte de magia, sino porque había dos chicos, dos niños ahí que se lo habían comido, pero a una velocidad. Y estos niños, hermano, como nunca había visto de mi vida. Yo vi un esqueleto parecido en la tele en mi país cuando las hambrunas de Etiopía y Somalia, que veía al niño que se veía todo los huesos del cuerpo, los labios secos, las moscas que se... Solo lo había Eso es visto Níger. antes en Níger, sí. Solo lo había visto antes en la tele. Y fue una imagen tan impactante que a los cuatro hermanos no nos dejó. Es decir, nos marcó muchísimo. Claro, yo me imagino que tú estás buscando ese camino, te vas a sentar a comer, te saltas el proceso de, claro, dejas tu comida un momento ahí y ves esa persona esquelética, De verdad. sin comer desde hace bastante tiempo, y tú estás ahí, yo me imagino que, porque tú tienes que seguir caminando, Sí, tienes que seguir ahí comiendo, dices tú, ahí está. pues vaya mensaje me deja la La vida. vida. Ahí está. Y además, hermano, ahora hablando, nos enteramos que estos niños, que no eran los únicos, sino que es como que se habían repartido por los puestos donde se vendía comida. Esos niños están ahí para ayudar a la señora que vende a fregar los platos, porque mientras fregan van Comen los restos. recolectando Los restos. y algunas veces lo llevan a su casa y se da comida en su casa. ¿Sabes? Y cuando lo vemos, eso nos impactó. A mí dio sentido a mi sacrificio, a mi viaje. Cuando viví aquello, dije, Señor, tengo que seguir. Es decir, ahí mi camino ya empieza con conciencia. Es decir, ya no es movido por lo que me puso en camino. Ahí ya soy consciente de que no va a ser nada fácil, pero que lo tengo que hacer porque no quiero que esto ocurra a los míos.
Tú acabas de decir una palabra, no va a ser nada fácil. ¿Cómo sobrevives al desierto? El desierto, hermano, es la parte más... Me cuesta hablar del desierto, porque es el momento donde uno se da cuenta de que la vida, hermano, por mucho que se nos llena, que el ego, ¿no? Nos llena de esa capa de superhéroe, de superpoder, te das cuenta que la vida pende de un hilo y que no depende de nosotros. Te marcó el desierto. Se nota que te marcó el Sí. desierto. El desierto, hermano, yo creo que el Amel que está aquí delante de ti nace en el desierto. El que salió de Camerún muere en el desierto. En el desierto yo entro en el desierto con un amigo porque los cuatro con quien empezamos el viaje nos separamos en esa escena que te venía de compartir porque nos marca, pero nos marca de manera distinta cada uno. Después de comer, para terminar un poco ahí y que tú entiendas por qué nos separamos los amigos, después de comer, pues digo a los cuatro, ahora hay que ver cuánto nos queda entre los cuatro para ver si es suficiente para pagar el viaje de los cuatro para ir al siguiente punto que era Agadez. Agadez como la capital económica de Níger. Desde ahí es donde salen los coches que van o hacia Argelia o hacia Libia, ¿no? Pero nos damos cuenta que los dos habían perdido todo su dinero. Y yo y uno, el que estaba cuarto detrás de mí, no había perdido nada. Pero él es categórico. Y dice, perdón, otra cosa, otra escena que nos marcó al entrar en Níger, vimos un señor remojando cartón para alimentar a la cabra comiendo cartón. Madre mía. Eso nos marcó. Dijimos, madre mía, la cabra come cartón. Es decir, que ni hierba hay. Es que no hay ni hierba, hermano. No hay ni hierba. Y después de esto, vimos lo de los niños. Entonces, a ese amigo mío, dice, con lo que he visto, no sé lo que me repara. Así que no puedo dar ni un duro de mi dinero a alguien. Porque lo voy a necesitar yo. Claro. Pues si no muere. Es el pensamiento de uno estando ahí. Sí. Lo que ocurre en situación extrema, ¿no? Uno piensa enseguida a sí mismo, ¿no? Y se olvida de los demás, ¿no? Él dice, no, lo siento, pero de hecho, agarra y se va. Me quedo con los dos otros que no tienen ni un duro. Yo soy el único que tiene dinero. Y el dinero que tengo no es suficiente ni para pagar 2 personas para poder seguir. Entonces les pregunto, ¿qué vamos a hacer? Y uno jugador de baloncesto, aquel año hay un torneo, es como los Juegos Olímpicos, pero es como el Día de la Hispanidad, por ejemplo, ¿no? El Día de la Hispanidad, pues los países hispanohablantes se reúnen en un país de lo suyo para hacer varias actividades, deporte, toda esa cosa, ¿no? Pues pasa con la francofonía, que es el día del francés, ¿no? Donde todos los países francohablantes se reúnen en este año se organizaba en Camerún, perdón, se organizaba en Níger, la francofonía, y ahí son como unos juegos donde hay fútbol, pero entre naciones, ¿sabes? Entonces se organizaba en Níger, y entonces este amigo Mohamed, el jugador de baloncesto, me dice, Amel, si tú me puedes ayudar a llegar a Niamey, Niamey es la capital política de Níger, donde estaba la sede, ¿no? Me dice, Camerún, el equipo de baloncesto de Camerún está allí y yo tengo amigos que juegan en la selección camerunesa. Entonces, me dice, si tú me ayudas a ir a Niamey, yo puedo quizá encontrar ayuda allí y ya ver por dónde seguir. Y entonces, pues, yo
le pago el viaje de Maradi a Niamey. Y el otro que le habían abierto la cabeza me dice, mira, Abel, ayúdame a llegar a Agadez y desde allí intentaré llamar, porque él no quiere volverse a Camerún, no, él no quiere volver, él quiere seguir. Entonces me dice, ayúdame a llegar a Agadez y cuando yo esté allí, llamaré a mi familia a ver si me pueden mandar dinero. Entonces yo le pago para que siga y yo sigo también, ¿no? Entonces nos separamos ahí los cuatro. Hay algo que me impacta aquí. Sí. Yo me estoy visualizando contigo ahí. En la situación del niño que está desesperado comiendo, en la cabra que no tiene ni para comer, en todo. Y veo que un amigo mío se me va. Y me dice, ni de broma porque sé que muero. ¿Cómo te sentiste ahí? ¿Cómo? No, o sea, es que es fuerte esa situación. Justo en ese momento, yo creo que el 90 y pico% de las personas ven esa situación ahí y dicen, yo voy a morir. Claro, Yo puedo morir. claro, claro. Sí, sí, Es sí. a lo que iba al comienzo de este podcast, que ya no me motivo porque quiero una vida diferente. No, ya hay algo que está por encima de la motivación para que tú ahí, cuando tu amigo se va, cuando ves a la persona desesperada comiendo, dices, yo sigo, porque tú seguiste. Sí, sí, sí. Y a conciencia, te digo. Es decir, seguir ya siendo consciente, pero al principio me imaginaba que me podía ocurrir cosas difíciles. ¿Te puedes morir? Porque ¿O no, cuan- o no eras consciente? cuando empiezo el camino, sé que me puede pasar cosas duras, pero no soy consciente. A eso voy. Porque al comienzo parto con lo que me han compartido los amigos que han hecho el camino. Pero en este punto sigo consciente, es decir, ya no es lo que me han contado. De lo que he vivido, ya sé que en cualquier momento me puede pasar algo. ¿Cuántos arrancan ahí y siguen caminando hacia el desierto? Ahí nos separamos, los cuatro que empezamos. Entonces, y yo hago un autobús que en el camino voy a sufrir la agresión por la policía, que es la que te conté cuando estábamos desayunando, que me despojan de este poco dinero que me quedaba, que ya no era nada, me lo quitan la policía, ni Regina. Y además, por haberme rebelado, por haber luchado contra ellos, me echan en la celda. Yo estuve en Tahuá 3 días en la celda ahí, sin comer, sin beber. Hasta que una buena mañana, la mañana del tercer día, yo escucho los ruidos de las botas. ¿Sabes? Cuando entra un superior, los militares se ponen el saludo militar, ¿no? Pues yo escucho el ruido de las botas. Entonces interpreto que ha llegado un superior. Un superior. Y empiezo a porrear la puerta de la celda donde estoy, gritando, déjame salir, no he hecho nada, no soy un ladrón, déjame irme. No soy... Y entonces él se percata y le pregunta qué hay. Y dice, no, es un camonés que nos ha pegado. Y yo no he pegado, yo solo me he defendido. Entonces él pide que me hagan salir. Y cuando me hagan salir, me pregunta qué pasó y yo se lo cuento. Y él me dice, me reúne a los que estaban ahí y me pregunta si uno de ellos estaba. Y yo no me acordaba de las caras, ¿sabes? Y había pasado 3 días, ¿sabes? Entonces, Qué yo le digo, sufrimiento, no. tío. Y él me dice, mira, Ahmed, te quiero ayudar, pero no tengo, no sé cómo ayudarte. Así que solo él paró un camión que iba... ya no seguí con autobús. Él paró un camión que iba a la ciudad hacia donde iba. Porque cuando me cogen la policía, el autobús sigue, me abandonan y se va. Y yo me quedo ahí. Me ponen, o sea, ese responsable me pone en lo alto de un camión de la mercancía. Y así es como viajo hasta llegar donde yo llegué. Y cuando llego ahí, pues encuentro a otros nuevos gente. Y ahí es donde me hago amistad con otro compañero que se llama Desiré, que es quien fallece en el desierto. Es decir, cuando emprendemos el camino hacia Libia, somos un grupo de 25, 26 personas. ¿Cómo es ese desierto? ¿Cuánto tiempo estuviste sin comida, me imagino?
claro. Sí, sí, sí. Tú atraviesas sí, un sí. desierto sin comida. No, al principio, Tenías algo. cuando nos preparamos, claro que sí. Cuando preparamos el viaje al desierto, vamos bien preparados, cada uno con una tina, una carafa de 30 litros de agua, con comida seca, con ¿Cuánto tiempo es en el desierto? el desierto, como decimos, tú sabes cuándo tú entras, pero no sabes cuándo tú sales. Tú sabes cuándo sales. Hay gente, la segunda vez que yo crucé desierto, tardamos 4 días en el segundo intento. Pero hay gente que tardan 3 días, hay gente que tarda una semana, hay gente, ¿sabes? Tú sabes cuando tú entras, pero cuando tú sales, y si sales, eso es un... Se quedaron sin comida, sin agua. ¿Cómo es la historia dentro del desierto? Aquí también entra un poco la política. La Unión Europea, con su propósito de proteger sus fronteras, ha creado el proyecto Frontex, que es pagar dinero a países terceros para que evitan que los inmigrantes lleguen a las fronteras europeas. Entonces, muchos de estos países, que son los países que bordean el mar Mediterráneo, como pueden ser Argelia, Marruecos, Mauritania, estos países. Y en Argelia, por ejemplo, ellos tienen creado, era una unidad de élite militares, una unidad de lucha contra el terrorismo, porque Argelia es un país donde han sufrido terrorismo. Entonces tenía una unidad antiterrorista. Pues esa unidad es la que utilizan, o sea, son gente educada, formada, entrenada para hacer daño al humano, para matar sin piedad. Pues son ellos precisamente los que usaban a Argelia. Nosotros llamamos antiterrorista. Es la unidad que usa Argelia para luchar contra la inmigración. Por lo tanto, son unos militares que no tienen, están como totalmente desconectados de su lado emocional, que hacen daño, pero riendo, ¿no? Te matan riendo, ¿no? Y ellos están patrullando por el desierto, ¿no? Y nosotros, los que nos hacen, los que nos son unos tuareg, los que nos ayudan a cruzar el desierto. Y ellos conocen, son los únicos que se manejan por el desierto. Ellos conocen el desierto como su, no necesitan ni brújulas para moverse en el desierto. Y ellos son los que conocen los puntos, los oasis que hay en el desierto. Entonces nos vamos moviendo, viajamos por la noche y descansamos durante el día. Si salimos de un oasis, vamos hasta el siguiente oasis, que ellos son los que están ahí, se descansa, se pasa el día hasta que baja el sol y refresca un poco y entonces emprendemos otra vez y así es como vamos. Pero en estos tránsitos, si tienen la mala suerte, ellos tienen que evitar que le pillan estos militares argelinos que patrullan. Acá decir una cosa, si tienes la buena suerte o la mala suerte, o sea que a veces es cara o cruz. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, 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 claro, sí. Porque estos tuareg, si les pillan, les quitan el coche, le van a la cárcel, ¿sabes? Es decir, no les interesa que les pillan. Y cuando empezamos el camino, al tercer día, creo que el tercer o cuarto día, nos topamos con la patrulla de los que es la mala suerte, por eso te habla de suerte o mala suerte. Nos topamos con una patrulla del antiterror y empieza una casa ahí por el desierto y claro, ahí el objetivo de todo el que conduce nuestro coche es salvar su pellejo. Entonces, ¿Cuál es la parte más fuerte o el día más que dices tú, no puedo más? pues ese día, porque como te digo, empieza un rally ahí en el desierto de no sé de cuántas horas estuvimos metiéndonos dentro, desierto adentro, porque ellos van por pista, el desierto hay como pista, metiéndonos no sé, hasta llegar a un sitio donde se quedó encajado la rueda del coche, ya no podía moverse. Y nos bajamos y empezamos a correr, 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 correr. Y llegaron los militares argelinos
no se pusieron a perseguirnos. Llegaron, se pararon al lado de nuestro coche, sabotearon el coche, ¿eh? Pincharon toda la rueda y todas nuestras garrafas de agua, todo lo que nosotros llevamos como... O sea, si hacen eso es porque los quieren matar. Eso es. Para que te quedes tirado sin... Nos condenaron a muerte. Eso es lo que hicieron. Pero consciente de lo que estaban haciendo. Porque podrían habernos cogido. ¿Dónde íbamos a ir? O sea, a ver, llegan los argelinos, rompen, queman en el desierto, te rompen las ruedas del coche, Sí. rompen, te No quitan solamente la rueda, sí, te quitan el- sabotean el coche, que el coche cortan... te quitan el agua. Todo el agua, la comida que tenemos lo mezclan con arena, lo tiran Me en la imagino arena, ahí lo que mezclan. te desesperas, te vuelves loco porque sabes que vas a morir si te quitan Si ellos lo el hacen, agua y el coche. lo hacen por eso, ¿Y qué pasó? A partir de ahí, ¿cómo sobrevivieron? pues ahí, Aquí me imagino que viene lo peor de todo. sí. Y es la parte que más me cuesta compartir, hermano. Porque, y no solamente hacen eso, pero no se van, se quedan ahí hasta que el sol empieza a calentar. Que te quieren ver cómo te vas muriendo. No. Se quedan ahí hasta que el sol empieza a calentar. Y cuando el sol ya está calentando, Se van como Sí. diciendo, ahora sí te puedes morir. sí, se van. No me lo Montan en puedo- su no me lo coche puedo y se creer. No me lo puedo creer. Y entonces nos reunieron los Tuareg y hasta entonces no eres consciente porque la primera vez que te pasa, todavía no eres consciente de lo que está ocurriendo. Los Tuareg nos reúnen y nos dicen, mira, eso es la situación, ahora vamos a caminar con la esperanza. Nos dicen, nos hemos alejado muchísimo de las pistas. Ellos mismos no sabían dónde estaban. Sí, estábamos totalmente perdidos. Y nos dicen, vamos a intentar buscar una pista. Lo que ellos llaman pistas son la ruta que hay en el desierto, que es, Caminando, ahora. claro, es decir, en el desierto, Porque te picaron los neumáticos, te picaron claro. el agua claro, y ahora tienes Claro. que seguir caminando Pero sin agua. el problema no es solamente caminar, sino caminar hacia dónde. Eso es lo que te estoy intentando hacerte entender. Porque si tú sabes hacia Sí, dónde sí, caminar, Caro, lo que dije antes, Caro Cruz. eso es. Entonces, los tuaregs nos reúnen y nos dicen que nos hemos alejado, porque además del desierto pasa eso, que tú pasas aquí y un segundo más tarde ya no está la huella, ya no está, porque sopla el viento y borra todo. ¿Ah? Me, Entonces, me estás poniendo todos los caminos en contra. Todos los caminos negativos. Las ruedas se borran. Ya no tienes agua. No sabes por dónde ir. claro. ¿Qué pasa entonces? Por eso los tuareg, que son los únicos que más o menos saben manejarse en el desierto, ellos mismos reconocen que ellos mismos están perdidos y nos dicen que vamos a intentar caminar a ver si tenemos suerte de caer en una ruta. La ruta son los caminos que hay en el desierto. Ellos son los únicos que no sé cómo hacen para reconocer las rutas, pero ellos sí que si ven una ruta reconocen, que no sé cómo lo hacen, porque desde luego yo miro y solo veo arena. Todo igual. Yo veo todo igual, pero ellos no sé cómo. Entonces nos dicen, van a caminar, vamos a caminar. Ellos no se van a parar a esperar a nadie. Quien pueda aguantar, vamos. Pero ellos, claro, están acostumbrados al desierto. Ellos saben caminar en el desierto. Y ahí empieza la caminata hacia la vida o hacia la muerte, ¿no? Dependiendo de la suerte. Y empezamos a caminar al principio, pues no eres consciente, ¿no? Parece un juego, ¿no? Al principio, tú vas caminando incluso hablando, ¿no? Vamos caminando incluso hablando, conversando entre nosotros, riendo. Y empieza calentando el sol, la arena empieza a arder, porque tú caminas, la arena te llega como debajo de tibia, eso. Empieza a calentar el zapato. No puede quitar el zapato, no puede tener. Es como si estás caminando sobre brasas, ¿no?
te lo digo, lo estás contando tan perfecto que lo estoy visualizando todo en mi cabeza y o sea, es fuerte lo que estás contando. La arena que se te pasa por encima del tobillo, que te cuesta caminar, o sea, Sí, sí, sí. se hace imposible la caminata, ya estás cansado, ya estás Extenuado. acabado, que Y de pronto, cuando empiezas a caminar ta- por ahí, ¿qué es lo que te dice tu mente? lo que Me encantaría que lo recuerdes perfecto. hermano, al principio no eres consciente. Vamos hablando incluso, vamos. Y cuando empiezas a sentir el calor, es cuando, hostia, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pero evita pensar en eso. Evita responder a esa pregunta. Solo mira hacia la vida y te agarra. Por lo menos en mi caso, fue eso. Íbamos caminando, de pronto cae una chica. Cuando digo caer, es que Que muere, que se la rinde. ve que se está, claro, porque deshidratación, no te queda ni, ni saliva para remojar los labios. ¿Sabes? Es decir, ya no puedes ni hablar, no puedes ni hablar, pues está, eh, no puede articular, todo está seca y la gente va cayendo y tú sabes que no caen para descansar y levantarse y seguir, caen porque se está acabando. Hasta que de pronto cae mi amigo, Desiree, y Dios mío, no puedo dejar a mi amigo. Y me quedo a su lado y los demás continúan. Me quedo, Desiree, intento animarle, Desiree, levántate, vámonos hermano, no te quedas aquí. Y Desiree me dice, Ahmed, vete, vete, me echa, vete, Ahmed, vete, no seas tonto, vete, go conmigo, go, dime go, vete, no seas tonto, vete, vete, cumple nuestros sueños, me dice. De hecho, la escuela de fútbol que yo he fundado es para dar vida a su vida, porque era su sueño. He fundado. Fundado la escuela de vida para agradecerle a él, ¿no? Porque yo creo que él me dio la fuerza para seguir. Él me animó a seguir, me invitó a agarrarme y si saliese con vida, cumplir nuestros sueños, ¿no? Y su sueño era, porque él era un niño que jugaba fútbol, pero en mi país para entrar a una escuela de fútbol hay que pagar y los hijos de los pobres no pueden, a no ser que sean tan talentosos, no pueden entrar a una escuela de fútbol porque sus padres no pueden pagar. Y su sueño era llegar a Europa, llegar a Libia, perdón, porque íbamos a Libia. Él iba en busca de dinero para poder volver en Camerún. Y por eso nos hicimos muy amigos, porque tanto él como yo no íbamos con la intención de quedarnos fuera. Íbamos conscientes de que necesitamos dinero y vamos a hacer caja y volver y realizar nuestros sueños, montar nuestros proyectos. Y su proyecto era crear una escuela de fútbol. Él decía, como yo no he podido jugar, yo quiero ayudar a los niños de mi barrio. Cuando él cae en el desierto, me imagino que ahí te aparece un dilema en la cabeza bien fuerte, que ves que se te está alejando. Los que te pueden enseñar el camino, que son los que conocen el desierto, y tu amigo, ya que no puede más, te dice que sigas porque se te alejan. Los otros no miran para atrás. Los otros te dijeron, Claro, claro, al ellos comienzo, no esperan al comienzo de la historia dijiste, nosotros no esperamos a nadie, Sí, sí, sí. porque yo creo que ellos tienen claro que si se acomodan, también Sí, mueren. sí, sí.
en ese momento que sientes cuando ves que se te está alejando los que te pueden ayudar a seguir y tu amigo ya te dice, lucha por los sueños y sigue tú, ¿qué sientes ahí, en ese momento? Hermano, te voy a ser sincero, no sientes. Yo no sentía. No sentía, de decir. De hecho, ni era consciente de que los demás se iban. Veía a mi amigo consciente que se está muriendo. Y lo que yo quería era salvarle. Lo que yo quería era llevármelo a espaldas, hacer algo, no dejarle ahí solo. Porque además sentía como, no sé, yo fui quien pagué su paso. Él no tenía dinero para seguir. Pero como me cayó tan bien, yo fui quien pagué su pase. Y entonces sentía como que él moría por mi culpa. Y durante muchos años, incluso después, he seguido con ese sentimiento de culpa. Decía, a lo mejor si no hubiese pagado el paso de Desiree, quizás seguiría con vida, ¿no? No, no, o sea, tú siempre te conozco, fuimos a desayunar esta mañana. Me parece un tipo espectacular que ha pasado por unas cosas muy fuertes. Cuando mm, ves que se está alejando, ¿cuánto tiempo te quedas con él intentando ver si el cuerpo humano de una persona puede levantarse o no, o realmente ya... No tengo el cálculo de tiempo, hermano, pero por eso digo gracias a él, porque él no me deja estar mucho tiempo. Me echa con sus... Gasta, Porque sabe que gasta su última energía es fuerte. en echarme. Amén, vete. No te quedas ahí, vete, no seas tonto. Pues sabe que Vete si no te mueres tú también. también. Vete, hermano, vete, cumple nuestro sueño. Me dice. Entonces me doy la vuelta. Intento seguir sin mirar atrás. Puede ser uno de los momentos más dolorosos de tu vida. Sí. Y caminando, mirando hacia adelante, sabiendo. Es decir, por mucho que tú miras atrás, sabes por mucho que tú miras adelante, sabes lo que está pasando atrás. Es como si lo estuviese mirando, viéndole morirse. Y así es como intento seguir. Ya no, ya no alcanzo a, eh, A los que siguen caminando. no, sí, ya no les alcanzo a caminar con el grupo, pero yo les voy siguiendo, ¿no? Pero ya a esta distancia no alcanzo a cortarla, pero ese desierto es llano, entonces, Los ves desde lejos, desde muy lejos. no, muy lejos tampoco. Pero quiero decir simplemente que ya no alcanzo el grupo. Estoy atrás y voy caminando detrás de ellos, ¿no? Voy caminando Pero también hasta... sin descuidarte, porque sabes que están a una distancia y dices, no puedo dormirme ni 30 segundos porque se me escapan. Por eso, siguiéndole Y hasta tienes en tu que, mente que si se te escapan, mueres. eh, Porque estás tú solo ya. eso, hermano, siguiéndole hasta que de pronto yo soy quien se cae. ¿Cómo que te caes tú? Sí. ¿Y cuando te caes, qué pasa? Cuando me caigo, creo que empieza como alucinaciones, ¿no? O creo que quizá mi deseo de agarrarme a la vida, ¿no? Porque me caigo y me veo caminando detrás de ellos, pero no estoy caminando, hermano. Estoy ahí. Te estás rindiendo ya ahí. Eh, En tu mente ya está como, me va a pasar lo mismo que a mi amigo. No. Tengo la mente blanca, en blanco, no pienso, no, pero tampoco me rindo. No sé cómo decirte, porque lo que yo recuerdo es decir, lucho por no cerrar los ojos, no lucho, ¿sabes? De hecho, me veo, es como que empiezo a alucinar, ¿no? Me veo que sigo caminando con ellos, pero estoy ahí tumbado, ahí tirado. Y no siento la fuerza alguna. Lucho por no cerrar los ojos, ¿sabes? Y tú sabes que como lo cierras, Te vas. se acabó todo. Baja las cortinas. Lucho por no cerrar los ojos. Y el último recuerdo que me viene es
mi madre. Tu madre. ¿Y qué piensas? Y yo digo, no es que pienso, hermano, no pienso, no te enteras que no pienso. Veo a mi madre caminando hacia mí, sonriendo. Y yo empiezo a sonreír. Y esa es la última imagen. Hoy en día suelo decir que si me hubiese muerto ahí, los que me hubiesen encontrado, si es que me encontraban, hubiesen encontrado mi cadáver sonriendo. Porque mi madre como que, no sé, me vino a ver, me vino a... Y esa es la última imagen. Cuando vuelvo a abrir los ojos, no sé cuánto tiempo, me encuentro en un campamento militar nigerino, de Níger, ahí cerca de la frontera. Y ellos son los que me informan que fui dejado ahí por unos tuareg. O sea, te encontraron Que de milagro. milagro. Es decir, significa que, gracias a Dios, estos tuareg habían conseguido llevarnos hasta cerca de una pista. Porque me dicen que los tuareg me encontraron entre cadáveres, pero yo todavía respiraba. Era inconsciente, pero todavía respiraba. Y estos tuareg son los que me rescataron. Es lo que dijiste al comienzo de la historia del desierto. Sabes cómo entras, pero no sabes cómo sales. Si vas a salir. Y es lo que estamos diciendo, que también aparte, por mucha lucha que haya, tiene que haber una pizca de cara o cruz. Sí. Pasó el Toaré por ahí en ese momento y todavía respirabas un poco. Sí. Y ellos son los que me rescataron. Me reanimaron y de paso me dejaron en ese campamento militar. Cuando me despierto, mis pies están vendados, no tengo zapatos, mis pies están vendados. Quemadura no sé a cuánto grado. Qué fuerte lo que dijiste también antes de que, justo en ese momento de que te vas, que te podría haber ido para siempre. Era muy normal que te fueras para siempre ahí y que te viene la imagen de tu madre sonriendo y tú sonriendo. Sonriente. Me impactó. Sí. 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 Y estos militares, cuando vuelvo a la conciencia, ellos me cuentan y pues me dicen que no pueden tenerme ahí, no tienen recursos para cuidar de mí, que lo mucho que pueden hacer por mí es llevarme en cualquier punto de Níger. Pero cuando tú te dejan ahí y ya te están diciendo no te podemos dejar aquí, ¿cuánto tiempo estás ahí? ¿Te dan comida, te dan agua, te dan algo o no hay nada? Sigue, Yo, a ver, ¿qué trato es el que tomé tienes ahí después? conciencia, abrí los ojos como hoy y creo que un día como hoy, mañana pasó, mañana. Fuera, no te podemos mantener Sí, aquí. sí, sí, sí. Qué dura la vida que tuviste. Sí, sí, Dios sí. mío de mi vida. Nosotros te llevamos en cualquier punto de Níger, no fuera de Níger, cualquier punto de Níger que tú quieras. Entonces yo les pedí que me llevaran de vuelta en Agadez, en la estación de autobuses, desde donde salimos para el desierto. Y ellos me llevaron ahí y me dieron medicamentos, me dieron vendas para poder cambiar los vendajes de mi pie. Me dieron algo de medicamentos. Todo. Y yo estuve vivíamos en los andenes. Y las primeras noches, hermano, no quería cerrar los ojos. Claro, tenías Tenía miedo. el pensamiento y el miedo del desierto. Tenía miedo de no volver a abrirlos. Y aparte que te estabas muriendo de hambre. No. Yo me inventaba cuentos para mantener a la gente despierto. Que no lo dudamos. ¿Y qué pasó después Y de...? ahí es donde, de manera inconsciente, no sé, empecé a querer imaginar, ¿no? Agarrándome un poco a lo que me contó los militares. Querer imaginar
cómo sería el rostro de aquellos que me salvaron. Es decir, no sé, la imaginación se me fue por ahí. Y no sé, de pronto me brotó una canción en mi lengua, una canción que me llevó a mi infancia, ahí en el pueblo, y empecé a revivir mi vida como si fuese una película, hermano. Y ahí es donde como digo, ocurrió una cosa que no sé cómo explicarlo muchas veces, pero lo que siento es como si yo fuese ciego de nacimiento y de pronto se me curó, ¿no?, la ceguera. Es decir, yo empiezo a revivir mi vida, pero en esta película de mi vida que estoy viendo, veo cosas que no vi cuando ocurrieron, ¿no? Entiendo cosas que no entendí cuando ocurrieron. Es decir, empiezo a ver y a entender más allá de lo que está pasando. Yo siempre he pensado que, siempre, toda mi vida he pensado esto. Cuando más sufrimos es cuando un ser humano aprende más. Es la única manera de que, desgraciadamente, cuando una persona cambia, tú le das a una persona muchas comodidades y es muy difícil que cambie. Tú le das a una persona, por eso los futbolistas que pasan hambre son los futbolistas que más suelen llegar, los deportistas. ¿Qué aprendiste en ese momento que te diste cuenta que ibas a morir? A ver, hermano, ahí en el momento, ¿no?, creo que no soy capaz de aprender nada, porque lo único que quiero es no morirme. Sobrevivir. Y cuando ya han pasado tiempo Pero y lo recuerdas, ahí en los andenes, cuando me llevan los militares, cuando empiezo a revivir mi vida, ahí, hermano, es lo que te decía, ¿no? Aprendo y descubro, y creo que eso es lo que más te rompe por dentro, ¿no?, la evidencia. Es decir, descubre la verdad, que es que no eres nadie. Que mi hermano, en una de mis crisis vividas ahí en mi país, me dijo una frase una vez, me dijo: Ahmed, tu problema es porque tú caminas actuando como si todo dependiese de ti, como si tuviera toda la rienda de tu vida en tu mano. Y me dijo: el día que tú aprendas a sonreírle a la vida cuando ésta parece reírse de ti, nada te impedirá alcanzar tus sueños. Y esa frase cobra vida ahí en esos andenes, porque descubro que, hermano, todo es regalo. Todo. Que la vida, como se suele decir, la vida es un don, es un regalo. No pende de ti, ni depende de ti. Es un regalo. Nosotros, pues, la podemos usar para bien, para mal, para lo que queramos. Pero, porque yo soy de los que en mi país creía que mi vida dependía de mí, ¿no? Que yo no necesitaba a nadie, que yo no dependía de nadie. Y ahí descubro esa verdad. ¿cómo se siente en la actualidad haber pasado por lo que has pasado? Tener una familia tan maravillosa como tienes hoy en día. Una hija, es que yo estuve con él desayunando esta mañana y me contaste unas cosas que a mí me llegó enormemente. Tienes 3 hijos, pero me contaste una historia de tu hija de 12 años. Sí, Elena. Yo me emociono porque ya me sé la historia. En el colegio, ¿no? Le dijeron que tenía que hablar Tiene un de trabajo, sí. un trabajo que le mandaron a hacer, Y ella que iba a era hablar de su padre. quién era. Claro, porque a uno le preguntan quién es tu ídolo y uno dice Messi, yo qué sé, cualquier personaje que salga en la tele, ¿no? No, Y tu hija hizo un trabajo
sobre su ídolo. Sí, ¿Quién era su ídolo? su padre. Y a mí me emocioné mucho. Me emocionó y de hecho se lo dije, le dije, Elena, eso es un mayor regalo que me podías haber dado. Y para eso estamos, hermano. Para eso luchamos. Para dejar huellas. Huellas que ayudan a los que las conocen y la pueden seguir, que les ayuda a alcanzar su desarrollo íntegro, ¿no? Su desarrollo personal, su desarrollo profundo. Y hubo una pregunta que creo que le hicieron a tu hija, ¿no? Hablando de su ídolo. Marcó tres. Sí, ¿Qué era lo que...? sueños. Decía que su papá era su ídolo porque él tenía tres sueños, ¿no? Cuidar de su familia, ser médico, crear su empresa. Decía, está cuidando a su familia a través de su asociación y todo lo que él hace. Ha fundado su empresa e incluso está creando un hospital, un centro de salud, de una cierta manera cumpliendo también ese sueño de ser médico, ¿no? Que es trabajar con la salud, ¿no? Cuidar mm, físicamente, ¿no? A los enfermos de su país. Y entonces ella decía que ¿no? Su papá cumplió su sueño y ella aspira, ¿no? A seguir los pasos de su padre para poder ella también cumplir sus sueños, ¿no? Tío, te voy a decir una cosa de corazón y de verdad, y no te lo digo porque estemos aquí en el podcast. Eres una de las personas más increíbles que conocí en mi vida. Muchas gracias, hermano. Te lo digo de Muchas verdad. gracias. Creo que inspiras a muchos seres humanos y tienes una historia impresionante que es para aprender bastante de ellos. En un mundo, considero yo, muy débil en el que estamos ahora mismo, donde necesitamos fuerza, tener ese corazón guerrero que tienes tú y, y me parece que te mereces todo lo mejor en esta vida. Hay una parte también incluso que me llamó mucho la atención de ti. Si les pareció fuerte lo del desierto, hay otra parte que conozco que es la de cuando ya estás en Marruecos Mm. y quieres llegar por fin a Ceuta. Cierto. Sí. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sí, allí, hermano, Es que es muy fuerte todo esto, te lo juro. Es que ya la gente con lo que ha escuchado habrá dicho, joder, no termina. O sea, claro, hay una parte aquí que me deja de sí, piedra también, que digo yo, más. ¿Y sabes qué es lo que... Y hay, y a su vez creo que me voy a dirigir y voy a hablarle a todos ustedes. Voy a hacer una parada aquí contigo porque quiero comunicar, quiero hacer un comunicado. Yo sé que vivimos en las Islas Canarias. Yo sé que salen muchas noticias en Francia, en París, en Berlín, Alemania, donde entran muchos inmigrantes, donde hay muchos problemas en la actualidad con la inmigración, donde es verdad que entra gente que a veces dices tú, no debería entrar esta gente, porque siempre escuchas en la noticia, está repleto de noticias donde, no voy a decir países en concreto, mm, ya cada uno dirá de qué país vienen algunos mejor que otros, no lo sé. De cualquiera, también de España sale un desgraciado, un asesino en serie español y se va a otro país porque le da una oportunidad, yo qué sé, en Estados Unidos y hace una desgracia y no por eso somos todos iguales, ¿no? Hay que ser empáticos. Yo también he sido inmigrante, como te dije esta mañana, sí, en Londres, en Inglaterra, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia. Y entiendo todos los bandos, ¿no? Entiendo el que entre gente aquí mala y no quiera venir a trabajar ni a luchar, pero también entiendo a personas como tú, donde merecen obviamente una oportunidad. Entonces creo que aquí ya
entra como un dilema, ¿no? En España, en todos estos países donde dicen cortemos, aquí no entra nadie. Más que cortar, yo creo que todos somos ciudadanos del mundo. Ustedes están mal ahora y mira todo lo que has tenido que hacer por tener un poco de lo que tenemos nosotros nada más nacer. Y estamos acostumbrados a tener esta libertad. Entonces por eso hay personas que eso no lo van a entender nunca porque hay que pasar por ahí para entenderlo. Yo entiendo un poquito nada más, un poquito porque no me puedo comparar a todo lo que has pasado tú, pero entiendo cuando uno llega a un país y tiene que agarrar esos trabajos que están por debajo de los trabajos normales. Pero también entiendo todas las personas que estamos cansados de escuchar noticias donde atracan, extorsionan, matan o lo que sea y son extranjeros. También lo entiendo los dos bandos. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es, ¿quieres entrar en mi casa? Estas son mis reglas y te voy a estudiar para saber si puedes hacer las cosas bien en mi país. En tu caso, cualquier ser humano que estudie tu caso, eres bienvenido y eres bienvenido para que te ayudemos también. Porque de verdad, en la actualidad eres empresario, Sí. ayudas a personas a salir del paro. Me parece descomunal hasta que seas empresario en la actualidad y tengas una familia increíble. Me parece brutal la enseñanza que has dejado. Me criticarán algunos, porque siempre hay gente extrema Mm. que a lo mejor habrá entrado un marroquí o un no sé qué a la casa y se la ocupó y no sé qué. Los entiendo, los entiendo. Entiendo que hay gente que no quiere trabajar y no quiere hacer las cosas bien y esa gente hay que sacarla. Pero también entiendo a seres humanos luchadores como tú. Ya. Te lo juro que para mí es increíble que hayas estado. No hemos terminado porque quiero que la gente escuche ese último sacrificio que hiciste por llegar hasta aquí. Mm. ¿Qué sucedió de Marruecos a Ceuta? Nadando. Claro. Pero antes de compartir, déjame agradecer estas palabras que has tenido y ese deseo, ¿no? De que pues seamos empáticos. Yo creo que es la clave, ¿no? La empatía, la comprensión, la compasión. Mm, No ver en quien agrede el inmigrante, ver el agresor que es, ¿sabes? Es decir, no etiquetar, no generalizar, ¿no? Yo creo que es muy importante para que la inmigración no deja de ser lo que es, porque en realidad la inmigración es el caldo donde se cuece y se mejora la humanidad. El hombre ha crecido migrando, moviéndose. La inmigración está ligado a la trayectoria de la humanidad. El hombre siempre tiene que romper la cáscara, salir afuera para buscar mejoría, ¿no? Y entonces generalizar termina haciendo daño a nosotros mismos, a la humanidad. Por eso es importante lo que tú decías, de mirar las cosas con empatía, con comprensión, con compasión. Porque así, pues, quien llega será quien llega. No será el inmigrante o, ¿sabes? No tachar, no etiquetar. Y yo creo que si lo hacemos, pues conseguiremos hacer de esta humanidad una, una familia solidaria, ¿no? Una familia unida. Mi papá decía que lo que tenemos en común nos reúne, pero lo que nos une son nuestras diversidades, nuestra diferencia, ¿no? Es decir, mi abuelo decía que la familia es como la mano. Para que la mano esté bien, no solo es necesario que cada dedo esté bien y esté en su sitio. Ningún dedo es igual a otro. Es decir, la diversidad es nuestra riqueza, ¿no?
Si buscamos la uniformidad, creamos márgenes, dejamos a mucho fuera y al fin y al cabo no conseguimos el bienestar social, el bienestar común. Y cuando eso debería de ser nuestro propósito. Hay una frase que yo siempre digo lo acabas de decir, la diversidad. Hay una frase que yo siempre digo sobre los podcasts que yo hago. En la diversidad del diálogo está el aprendizaje. Ahí está. Totalmente de acuerdo, hermano. Totalmente. Porque si nos diversificamos nuestro diálogo, se transforma en un monólogo. Deja de ser un diálogo. Te lo juro. Me parece uno de los mejores podcasts que he hecho porque creo que deja un mensaje brutal a la humanidad. Sí, sí. No quiero terminar, disculpa Alexis, no quiero terminar todavía hasta que cuente lo que sucedió de Marruecos a Ceuta, porque me lo contó esta mañana en el desayuno y me parece que es muy fuerte, igual que lo que pasaste en el desierto. ¿Cómo? Me dijiste nadando, claro, y yo primero pensé, como en patera, uno le viene a la cabeza, ¿no? Dice, no, nadando, digo. ¿Cómo que nadando? ¿Cuánto hay de Marruecos a Ceuta nadando? Me dijiste que saliste a qué hora de por la noche. A las 10 menos algo. Entramos en el agua. Entramos en el agua a las 10 menos algo. Y hasta las 6 de la madrugada seguíamos nadando. 8 horas en el agua. Donde me dijiste, claro, yo empiezo a pensar en la cabeza porque yo nunca había escuchado esto. Te mueres de frío y me dices que tenían un neopreno, porque si no Sí. te mueres. Sí. Las herramientas que usamos son las palmas para el nadador, el traje de neopreno y un neumático. Esa es nuestra herramienta. Y después, ¿Un neumático de coche? sí, la cámara de aire del coche, Ajá. lo inflamos Ah, vale. y eso usamos como flotador para poder mantenernos a flote. Y después, está prohibido que uno que sepa nadar vaya solo. Siempre tiene que ir con uno que no sabe nadar. Entonces, entre dos, eh, eh, Se ayudan. El que no sabe, claro, hay una cuerda que une los dos flotadores. Entiendo un poco, ¿no? Sí, Es sí. decir, hay una cuerda, bueno, se deja una cuerda más o menos de 3 metros para que no se entorpece, ¿no? Entonces, quien nada y tira. Nada y tira la cuerda para ir avanzando con el compañero. Y eso lo creamos así, esa norma, para compartir suerte, pero algunas veces también compartir desgracia. Sí, porque también se puede morir. Claro, y han habido muertos. Entonces, yo, la tercera, que es cuando consigo, La tercera. la Lo tercera, intentó sí. 3 veces. Lo detiene la Guardia Civil y tal, y vuelve para acá. Sí, nos devuelve a la policía marroquí, que nos devuelve al desierto entre Marruecos y Argelia, o Marruecos y Mali, o Marruecos y Mauritania. Y vuelve de nuevo. Otra vez vuelve a empezar. Otra vez vuelve a empezar, sí. Y así, bueno, intentar otra vez, sí. Y lo consigo la tercera. Y para contarte un poco, nosotros entramos en el agua, y como te digo, el recorrido que nadamos, más o menos estimamos que son unos 4 kilómetros, 4,5 kilómetros, más o menos. Es una estimación, ¿no? Porque nadie lo ha medido, pero una estimación. Y yo en esa tercera vez me desmayo en el agua, porque el agua está muy picada. Me desmayo. Pero gracias a Dios, el compañero con quien iba, que no sabía nadar, no se dio cuenta que yo me había desmayado. Porque si se hubiese dado cuenta, imagínate el pánico. Que a lo mejor te deja. O vete, o no Pues sé. incluso entra en pánico y no sabemos, a lo mejor él mismo pone su vida en peligro, porque el pánico nos saca un poco, Ya. ¿sabes? Pero él no se dio cuenta que yo me había desmayado. Y de hecho, cuando vuelvo a la conciencia, le escucho diciendo, él pensaba que yo me había equivocado, me estaba equivocando de camino. Cuando despierto, le oigo diciendo, Amel, está volviendo a Marruecos. España no está por allí. Ceuta está por allí, ¿sabes? Hablando bajito, ¿sabes? Y no se dio cuenta que yo me había desmayado.
Pero lo que quiero recalcar aquí, hermano, porque es la pregunta que en estos primeros días, ahí en el centro de la Comunidad en Ceuta, mirando un poco atrás, me lo hacía, ¿no? Era, Señor, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo? Porque la gente, hermano, mueren consciente, luchando, se ahogan. Imagínate una persona inconsciente en un mar picado. No, y no solo eso, me dijiste que tenías que bordear Gibraltar, que el faro no te Claro. viera, porque si te ve el faro, Eso es, porque en la frontera entre Marruecos y Ceuta tiene un faro que tiene una luz enorme. una luz enorme y abarca un ángulo muy grande en el mar. Entonces nosotros tenemos que bordear, dibujamos como una U. Entonces, entramos en la playa marroquí, nadamos paralelo a mar adentro, como si yendo hacia Gibraltar, hasta superar el rayo de luz del faro. Y Y después, después ir paralelo a la orilla. Y después, cuando hemos superado otra vez el ángulo de luz, pues ya bajar hacia la costa ceutí. Eso es un poco el recorrido. Dibujamos como una U. Pero otra cosa, en el estrecho se junta el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Si nosotros entramos en el océano Atlántico, que me dijiste que el agua ahí, claro, porque donde las dos aguas se juntan, hay como no sé si un torbellino, ¿no? como un remolino, algo que Es un te... remolino, eso es, que te tira hacia abajo. Es decir, cuando tú llegas ahí, tienes que tener los brazos, tienes que llegar ahí con energía suficiente para salir, para cruzar de esto, ¿no? Porque si llegas ahí cansado, te puede tirar hacia abajo y muere. De hecho, lo llamamos frontera. No frontera entre las aguas, sino frontera entre vida y muerte. Es decir, tú empiezas a tener esperanza de salir con vida del agua cuando cruza ahí. Y hay una parte que me contaste que te sucedió también ahí en el agua, que me parece o sea, me parece impresionante que lo vuelvas a vivir de nuevo. Lo que me contaste que te pasó en el desierto, ese dilema que sientes que una persona ya no puede más, te pasó en el agua también con una mujer embarazada, me dijiste. Sí, ese fue en el segundo intento que yo hice. Iba tirando de Y, una... y a ella le pasó lo mismo. Hubo Sí, un momento que iba a abandonar, iba a morir embarazada, que ya me parece fuerte una mujer embarazada claro. queriendo hacer las 8 horas esa a nado. Y hoy en día, gracias a que no la dejaste atrás, la hija o alguien te sigue escribiendo y te dice que eres como su padre, ¿no? Ella me llama papá. Ella me llama Porque no papá. la dejaste en el agua. Claro, porque del bosque hacia la orilla, hacia la playa para entrar en el agua, pues pasamos entre árboles, arbustos, eso, y seguramente un pinchó su neumático, pero no nos dimos cuenta. Y como el aire sale despacio, entonces estaba nadando y de pronto, ya más adentro, de pronto siento que la cuerda me tira hacia abajo. Y yo Y está como pesando ella. yo en mi cabeza creo que son las olas. Entonces sigo hasta que siento todavía más fuerte la presión, la tracción. Entonces me doy la vuelta y veo que ella se está ahogando. Pero claro, está ahogándose, haciendo ruido, pero con el ruido de las olas no me entero del ruido que ella está haciendo. Pues como el mar está muy picada. Entonces cuando me doy la vuelta, veo que ella se está ahogando, está hundiendo. Entonces vuelvo hacia ella, paso atrás de ella y la cojo de espalda, apretándola fuerte contra mí. Y ella solo repetía, no quiero morir, amén, por favor, no me dejes morir, no quiero morir, amén, por favor, no me dejes morir, no me dejes morir. Solo repetía eso, amén, por favor, no me dejes morir. Y yo intento calmarla. Yo le digo, Natalie se llama, y yo, Natalie, no te preocupes, que si hay que morir, moriremos los dos. Yo no te voy a abandonar. Porque ahí me viene la imagen de Desiree, de mi amiga El desierto. Desiree. Decir, no te voy a dejar morir. Y ya la informo, la digo, mira, se ha pinchado tu neumático, pero la mía todavía está bien y voy a intentar seguir con la mía. Y la digo, te voy a poner a mi espalda, pero tendrás que agarrarte a mis hombros.
para que intentamos seguir. Y es lo que hago, paso otra vez delante de ella y la hago ponerse en mi espalda. Pero ella ya no tenía fuerza, ¿no? Si intento avanzar, pero siento cada vez que se baja, digo, mi mano ha intentado subir y se baja, hasta que yo, primero yo también me siento que me estoy perdiendo la fuerza y siento que como sigo aquí los dos, vamos a quedarnos ahí. Y ya, entonces otra vez vuelvo detrás de ella, la cojo y la llevo a Natalie. Yo creo que ya ni me escuchaba, porque ya no tenía fuerza, estaba ya como un cuerpo inerte, ¿no? Ya estaba. Y la hablo a Jonathan, estoy sin fuerza y no puedo seguir, porque si no nuestra vida va a correr peligro, ¿no? Y le digo, vamos a echar nuestra vida a suerte, voy a llamar a socorro. Y entonces fue allí, rezó un Padre Nuestro y 3 Ave Marías, y empezó a gritar, socorro, socorro, socorro. Y ya llegaron la Guardia Civil, nos corrieron, pero nos devolvieron a Marruecos. Eres un luchador impresionante. Pero ella, cuando, porque de Marruecos llega la ambulancia, y cuando estamos en la celda, porque después de reanimarla bien, nos devuelven al desierto. Joder. Devuelven al desierto. Y estando en la celda, ella pide, porque ahí en Tánger nos permitían poder llamar, ¿no? a un conocido. Y ella llama a su madre y le dice, mamá, vosotros me habéis dado a luz en el hospital, Pero pero esa vida la he perdido en el mar. Y el Señor me ha dado un nuevo padre, se llama Arlen. Y hasta hoy me llama papá. Siempre, cuando hablo con ella, me llama papá. qué fuerte todo, tío. De verdad que te mereces lo mejor del mundo. Sé que ahora como empresario has crecido como empresario, has abierto escuelas en Camerún, Pero el fútbol sí. escuelas de fútbol en Camerún para ayudar a los jóvenes de ahí. Sí. Tienes una asociación también donde estás ayudando a personas. Tienes una empresa en Sevilla con una mujer maravillosa, sevillana, Sí. y con 3 hijos. Claro. Y te lo dije esta mañana que me emocionó al ver la foto de tu familia después de todo lo que has pasado. Mereces ser el hombre más feliz del mundo. Ojalá Netflix se fije en tu historia y te llamen porque creo que puedes enseñar al planeta entero con tu mensaje. Y me gustaría para terminar que mires a esa cámara Mm. y le digas un mensaje a la humanidad. Que des tu mensaje a la humanidad. Mi mensaje es simplemente que tengamos fe, que confiemos en nosotros, ¿no? Yo creo en el humano, creo en su bondad, creo en su amor, creo en su solidaridad y sé que juntos, cuidándonos uno a otros como hermanos, podemos conseguir que en esta tierra que tenemos en común, nadie sobra y que a nadie le sobra, ¿no? Que nadie falta y que a nadie le falta. Yo creo que podemos juntos, ¿no? Compartiendo y poniéndonos uno a servicio de otro, conseguir que, bueno, no que se acaba con las dificultades o porque el hombre es un ser, lo decía Goethe, ¿no? Que el hombre es un alumno, el dolor es su maestro, ¿no? Por lo tanto, eliminar los sufrimientos solo impedirá a que el hombre siga creciendo. Por lo tanto, la idea no es quitar los dolores, no es eliminar el sufrimiento, sino vivir con amor, con compasión, con empatía y con solidaridad, para que juntos esta humanidad sea cada día más resiliente, ¿no? Más fuerte. Ojalá podamos cada uno poner de su grano para que eso se haga. Es mi sueño, el sueño que me hizo salir de mi tierra, que me dio vida y fuerza en los momentos más difíciles y que hoy en día me sigue moviendo. Yo siempre invito a los que me escuchan a hacer un ejercicio, ¿no? Que es nunca irse en la cama sin un sueño y nunca salir de la cama sin un compromiso. Sueño, compromiso, el ingrediente para intentar contribuir a hacer mejor nuestra humanidad. Muchas gracias por la oportunidad, hermano. Muchísimas gracias, hermano. Un abrazo. Gracias por todo, ¿eh? Gracias. Muchas gracias.
Un abrazo para todo el mundo. Gracias por ver este capítulo de Agostini Podcast y nos vemos en el siguiente. Un beso para todos. Chao.